Bienvenidos oyentes y amigos de Radio Sefarad a una nueva edición de Identidad desde Uruguay. Tenemos hoy la suerte de contar de nuevo con el conocimiento de Rodrigo Barser, docente de Tanaj y tradición judía en la Escuela de Hebreo de Montevideo. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, Alejandro, un gusto nuevamente participar de la columna de Identidad y de la radio. Estupendo que nos respondas de nuevo a la llamada, como decíamos, para hablar de tradición judía y para acercarnos a una festividad que este próximo sábado por la noche se celebrará. Las comunidades judías celebrarán Shavuot. Cuéntanos y háblanos de estas costumbres que se llevan a cabo el día de Shavuot y un poco de la historia, ¿no?, de lo que engloba a Shavuot. Por supuesto. Sí, como bien dijiste, Alejandro, el próximo sábado a la noche, después del Shabbat, las comunidades judías de todo el mundo, tanto dentro como fuera de Israel, van a estar celebrando una festividad muy particular, porque es una festividad con la que finaliza el periodo de la cuenta que se lleva desde el segundo día de Pesaj, de la Pascua, hasta este mismo día. Y es una festividad muy particular porque necesitó sufrir una modificación radical en su contenido y principalmente en su motivo de celebración para poder sostenerse y para que se pudiera seguir celebrando a lo largo de la historia, a pesar de carecer el pueblo judío de su territorio nacional, porque vamos a ver que esta festividad está sumamente relacionada con el aspecto agrícola y con el aspecto de la naturaleza. Shavuot en hebreo significa semanas, porque eso es la fiesta que sucede precisamente 7 semanas después de la Pascua. En el texto bíblico está explicitado que hay que contar 7 semanas, 49 días después de la Pascua, para llegar a este día de celebración. Y en el texto bíblico, digamos, de forma explícita, el único motivo que tiene, digamos, de celebración, era el hecho de que en esta época del año se empiezan a cosechar los primeros frutos, las primeras, como se dice, las primeras primicias, los bikurim en hebreo, que se llevaban al antiguo templo de Jerusalén como para ofrendar dentro del recinto del templo, como manera de agradecimiento a Dios por las primicias que había empezado a dar como fruto la tierra. De manera que desde la perspectiva de la lectura literal de la fuente bíblica, de la Torá, esta festividad tenía exclusivamente un contenido agrícola, es decir, no tiene de forma explícita, a diferencia de la festividad de Pesaj o de Sukkot, un contenido histórico o narrativo. Es simplemente una festividad, al menos hasta ese entonces, hasta principios, podríamos decir, hasta finales antes de esta era, tenía este motivo. Lo que sucedió, y esto es lo que impactó sobre todo el paradigma de la construcción de la identidad judía, es el hecho de la destrucción del templo. Y una vez que desapareció el templo de Jerusalén, que fue destruido por los romanos en el 70 de esta era, todo el paradigma de la identidad judía y del pueblo judío sufrió una modificación radical, porque al desaparecer ese centro de culto que era el templo, hubo que resignificar toda la tradición judía para que pudiera seguir teniendo algún asidero para poder sostenerse a pesar de ya no contar con ese sitio. Entonces, ya a principios de esta era, siglo I, es cuando empieza a surgir la corriente de los llamados fariseos, es decir, los precursores del judaísmo rabínico, el judaísmo interpretativo, que comienzan toda una corriente
de interpretación del texto bíblico para tratar de ver si el texto bíblico, el de la Torá precisamente, comenzaron a tratar de dilucidar si el texto tenía algo que dijera más allá de lo explícito, o si hay algo que entre líneas o más allá de la literalidad textual pudiera llegar a decir. Y hete aquí que los rabinos de esa época, al volver a la fuente bíblica, y esto es muy característico del espíritu del judaísmo rabínico, que trata de buscarle constantemente nuevos significados a, a los textos, y a las fuentes principalmente, lo que de alguna manera descubrieron es que justamente el mes en el que se convoca a la celebración de Shavuot es justamente el mismo mes en el que, de acuerdo a la narrativa bíblica, el pueblo de Israel recibió las tablas de la ley, las llamadas en hebreo Lujot Abrit, al pie del monte Sinaí. Y al hacer una cuenta, al hacer precisamente la cuenta que se ordena hacer desde la Pascua, desde el segundo día precisamente de la Pascua, y contar en adelante 49 días, descubrieron que era justamente este mismo día que coincidía con la festividad de Shavuot. Pero ya desde un comienzo, y aquí ya vemos el espíritu de discusión y el espíritu democrático dentro del pueblo judío, porque la cuestión de la fijación de la fecha de celebración de Shavuot ya fue un problema dentro del propio Talmud, de la discusión, de la disquisición rabínica, porque en el texto bíblico Shavuot no tiene una fecha fijada explícitamente. A diferencia de Pesach, que dice el 15 de Nisan, y Sukkot, que dice el 15, perdón, mejor dicho, el 15 del primer mes, porque para el texto bíblico de la Pascua es el primer mes, y el 15 del séptimo mes, para la festividad de Sukkot. En este caso particular no hay una datación exacta, simplemente dice, y contarán 49 días desde el día siguiente a la Pascua, precisamente dice, al día siguiente del Shabbat. Y esa palabra Shabbat, en el hebreo, si bien podríamos decir que estaríamos casi seguros que significa el día sábado, para el espíritu de la tradición rabínica, Shabbat es día de descanso. Y el día de la celebración de Pesaj, el primer día, también se puede considerar como un día de descanso, porque es un día de celebración. Entonces ya aquí surge ese espíritu divisivo dentro del pueblo judío, pero muy positivo, porque habilita la libre interpretación del texto, y ya en ese momento surge lo que en el lenguaje talmúdico se conoce como mahloket, como una discusión, más bien como una discrepancia entre cuándo festejar esta festividad. Si festejarla considerando este día que dice en este momento Shabbat como el primer día de la Pascua, o si efectivamente se refería al día, digamos al día de Shabbat inmediatamente posterior a la celebración de la Pascua. Entonces, durante una cierta época de la historia, había una diferencia entre cuándo celebrar esta festividad. Y sabemos que si hay algo que a los judíos, más allá de nuestras denominaciones, nos mancomuna de alguna manera, es el celebrar una festividad todos a la misma vez. Y esto fue un factor sumamente divisivo entre aquellos que interpretaban la palabra Shabbat como el día de la Pascua, que son los que, digamos, proponían la lectura interpretativa, los fariseos de la Torá, frente a la lectura de la estirpe sacerdotal
de los saduceos, que se aferraban a la lectura literal de la fuente, y por lo tanto la cuenta de Pesaj a Shavuot iba a derivar lógicamente en otro día. De manera que ya desde un comienzo, Shavuot como festividad convoca a la interpretación del texto. Es decir, no hay una lectura cerrada, de alguna manera lo que vendría a proponer la tradición judía y el espíritu interpretativo de las fuentes, porque no hay una referencia explícita en cuanto a la fijación. Uh-huh. Rodrigo, no sé si también se podría asimilar el hecho del día de Shavuot con el Sabbat y el descanso, con ese descanso, ¿no?, que entendemos que tras la cosecha y la recogida de toda ella, pues se debiera dar. Sí, sí, sin lugar a duda. El tema es que una vez que desapareció el templo, la posibilidad de seguir celebrando estas festividades desde un punto de vista agrícola se volvió imposible, porque en el exilio, y mucho menos en el caso de los judíos, que no tenían acceso a la posesión y a la administración de las tierras, la tradición judía se vio obligada a reinterpretar esta festividad Uh-huh. para poder seguir dándole un motivo. Uh-huh, claro. Y es interesante que la propia palabra Shavuot, como tú sabes, yo explicaba en la columna hace un par de semanas sobre la filosofía del idioma hebreo, como el alfabeto hebreo es únicamente consonántico, la palabra Shavuot también se puede leer Shvuot, que significa juramentos. Y esa palabra vemos que puede habilitar ya a la apertura de este nuevo motivo de la festividad, que es la entrega de una ley, ¿no?, de una norma que es la que va a regir y a caracterizar al pueblo judío durante muchísimos siglos. Lo interesante, lo particular de la festividad de Shavuot es la manera en cómo se celebra. No se celebra, a diferencia de otras festividades, o al menos no es el elemento central de celebración, esa cena festiva en familia alrededor de la mesa, sino que es justamente el estudio de la Torá. Y el ambiente, perdón, en el que se celebra la festividad, digamos, el dispositivo que se utiliza, se conoce en hebreo como tikkun, que significa corrección o reparación. ¿A qué alude esto? Resulta que en el Midrash, es decir, ese compendio de alegorías rabínicas que tratan de llenar vacíos, lagunas, que dejan sin poder comprender cabalmente la narrativa bíblica, el Midrash dice que en la víspera del momento en que el pueblo judío estaba por recibir las tablas de la ley, el pueblo se quedó dormido, y que a su vez el pueblo judío peligró su existencia por justamente no estar despierto en el momento previo a la recepción de esta ley. Y por esa razón, la tradición judía elaboró una manera de reparar año a año ese, podríamos decir entre comillas, ese descuido o ese error, si se quiere decir, llamarlo de alguna manera, instando a los integrantes del pueblo judío a estudiar minuciosa y detalladamente la Torá como una manera de repararse y como también una manera de autoanalizarse. Vemos aquí que la festividad de Shavuot transmite estos valores del autoanálisis y de la reparación. Y aquí vemos que ya el contenido de la festividad se ve absolutamente modificado desde ese origen agrícola de llevar las ofrendas vegetales al templo a pasar ya a un contenido absolutamente cultural o religioso, si se quiere considerarlo de esa manera. Aquí encontramos el valor de la conciencia, ¿no?, y del despertar mental y espiritual
de un pueblo o de un sujeto, de un individuo. Y estas ideas a mí me han llevado a pensar a la festividad de Shavuot como un emblema contra el fundamentalismo religioso y el fundamentalismo nacionalista. ¿Por qué? Porque al desaparecer justamente el templo y la instancia de sacrificar animales y vegetales como forma de alabanza a Dios, los rabinos se vieron en la necesidad de transformar el motivo de la celebración justamente por medio de la reinterpretación. De manera que, a lo que se habilitaron en ese momento los rabinos, los maestros de la tradición judía, fue justamente a tratar de ir más allá de lo que dijera el texto y de establecer conexiones y asociaciones significativas entre esa parte de la Torá que ordena, que encomienda la celebración de esta fiesta, que está en un libro de la Torá, en el libro de Levítico, con el libro del Éxodo, en el que aparece el episodio de la entrega de las tablas de la ley por intermedio de Moisés al pueblo. De manera que acá vemos que la tradición judía, justamente para poder sostenerse a lo largo de la historia, ha necesitado reinterpretar, reformar, cambiar los motivos y los significados para poder sostenerse, porque si se mantenían aferrados a ese paradigma sacerdotal y sacrificial del judaísmo, muy probablemente ya no estaríamos contando esta historia. Y por otro lado, también yo veo la festividad de Shavuot como un emblema contra el fundamentalismo nacionalista, porque si bien, lógicamente, el territorio nacional es un valor en sí para todo pueblo, el haber transformado, el haber cambiado el motivo de celebración de la cosecha, que está, digamos, inextricablemente relacionado con la tierra, a pasar a una celebración por la entrega de una ley, allí vemos que los maestros de la tradición judía, de alguna manera, trataron de transmitirle al pueblo judío que lo más importante, el mayor tesoro que puede guardar y transmitir un pueblo es su tradición, sus costumbres, y no con tanto ahínco en lo territorial, como la única manera de sostener la identidad. Y por esta razón, las costumbres y las tradiciones en Shavuot adquieren un valor muy importante, porque al desaparecer el templo, el Beit HaMikdash, dejaron de existir los preceptos propios de la festividad. Entonces, una festividad que si no hubiera sido por la reinterpretación justamente del motivo de la celebración, no habría habido manera de sostener esta festividad a lo largo de la historia. Y así es que surgen justamente esta manera de celebrarlo, estudiando toda la noche la Torá. También se acostumbra ingerir alimentos lácteos, porque el valor numérico en hebreo de la palabra leche es 40, que alude a los 40 días y 40 noches que, de acuerdo a la narrativa bíblica, Moisés pasó en la cumbre del monte Sinaí escribiendo las tablas, la ley sobre las tablas. Y también se acostumbra a leer el libro de Ruth, porque es un personaje bíblico que decide por motus propio formar parte del pueblo judío, aún después de haber quedado viuda de un hombre que era perteneciente al pueblo judío, y después de enviudar, ella continúa siendo parte de la familia de su marido. Así es como le dice a su suegra, a Naomi, le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Estupendo, Rodrigo. Pues muchas gracias por compartir aquí en Radio Sefarad tus conocimientos sobre esta festividad de Shavuot, que como nos comentabas al principio se celebra este próximo domingo, ya prácticamente cuando termine Shabbat. Y bueno, nada más que emplazarte tanto a ti como a los oyentes a más ediciones de Identidad desde Uruguay, un programa que se hace en colaboración con el mensuario precisamente de Uruguay, el mensuario Identidad, al que les recomendamos entrar en su página web para conocer más trabajos y otros artículos publicados allí en mensuarioidentidad.com.uy. Muchas gracias, Rodrigo. Si quieres despedir con unas breves palabras, este es el momento. Sí, cómo no, Alejandro, agradecerte por la invitación nuevamente. Y yo quisiera cerrar este espacio sobre la festividad de Shavuot me parece, instando a la reflexión sobre un valor que me parece que esta festividad transmite de lleno y con toda convicción, que es el hecho de que allí donde se generan vacíos, se pone en el centro la ley y la cultura, debido en este caso por la falta del templo que originó un campo fértil de cultivación, pero ya no de la naturaleza, como digamos ordenaba el texto bíblico, sino del intelecto. Es muy interesante ver que ahí aparece el fenómeno y el valor de la cultura como otra manera de cultivar y sacar provecho, pero ya no de la naturaleza, sino del propio capital humano que es el intelecto. De manera que Shavuot es, sin lugar a dudas, la fiesta del libro, la fiesta de la cultura, y aparece de relieve el valor y la importancia de la interpretación constante de los textos, de no quedarse anquilosados en una sola interpretación como condición fundamental para sostener la identidad, en este caso la identidad judía. Shavuot es como un juego entre la dimensión natural y la dimensión legal o cultural de la realidad, y creo que el hecho de que al día de hoy sigamos celebrando esta festividad es justamente porque el pueblo judío ha sabido enaltecer el valor del estudio, de la cultura y de la ley como pilares de cualquier sociedad. Era lo que quería compartir contigo, Alejandro, porque creo que es una festividad que, a pesar de su poco relieve, que a veces queda devaluada en medio de otras festividades mayores, no deja de tener importancia y creo que es muy particular todo el conjunto de motivos y valores que transmite esta festividad de Shavuot. Pues con ese mensaje despedimos Identidad desde Uruguay y te agradecemos de nuevo el haber colaborado con Radio Sefarad una vez más. Hasta la próxima. Gracias a ti, Alejandro. Hasta la próxima.